Imaginemos por un momento intentar reparar un superordenador complejísimo. Uf, madre mía, ya me estoy estresando. Claro, es que abres la carcasa, ves miles de cables, placas base microscópicas, circuitos parpadeando por todas partes y dices, bueno, voy a buscar el manual de instrucciones. Lógico. Pero el problema es que este manual parece estar escrito por 100 ingenieros distintos en 50 idiomas diferentes y, para colmo, la mitad de las instrucciones contradice directamente a la otra mitad. O sea, un caos absoluto. Totalmente. Un capítulo te dice, corta el cable rojo para que el sistema funcione y pasas la página y el siguiente advierte que si cortas el rojo el núcleo explota, que hay que cortar el azul. Pues fíjate, así es exactamente como se percibe el intento de entender la nutrición humana hoy en día. Sí, sí, sí. Quienes buscan optimizar su salud, la gente que nos escucha buscando respuestas, se encuentra en medio de un campo de minas informativo. Es una analogía brillantemente precisa, la verdad, porque existe esta expectativa generalizada de que, bueno, con toda la tecnología y la ciencia que tenemos disponibles en el siglo XXI, deberíamos tener respuestas binarias, matemáticas, cristalinas. Exacto, como en la ingeniería pura. Eso es. Pero cuando la ciencia entra en el territorio de lo que ingerimos, el panorama es, siendo muy generosos, completamente turbio. Un cacao, Un vamos. cacao monumental. Y por eso, al destripar los documentos en nuestra inmersión de hoy, nos vamos a basar principalmente en un texto que es enormemente revelador. Está escrito por Jeff Fry para Elite HRV. Que, para dar contexto a quienes nos escuchan, es una empresa puntera en el desarrollo de aplicaciones para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o VFC, de la que hablaremos mucho hoy. Exactamente, sí. Y en las primeras páginas de este texto, Fry cita a un experto en un simposio de salud integrativa que define la situación actual con una sinceridad que es aplastante. Dice que la nutrición moderna es un desastre caótico. Vale, vamos a desglosar esto, porque aquí es donde radica el primer gran mito que la fuente quiere derribar hoy. Ajá. La sola idea de que existe una dieta universal, ya sabes, una especie de bala de plata metabólica que funciona a la perfección para todo el mundo por igual, es sencillamente absurda. Carece de sentido científico. Claro, es que nadie en su sano juicio discute que los seres humanos necesitan dormir una cantidad de horas distinta, o que requieren rutinas de ejercicio completamente diferentes, o incluso en métodos de aprendizaje dispares, ¿verdad? Sí, lo damos por hecho. Entonces, la pretensión de que toda la población debería consumir exactamente el mismo combustible no tiene ninguna lógica. Las diferencias genéticas, la epigenética, el entorno en el que alguien vive o sus niveles de estrés diarios hacen que buscar una única dieta correcta sea una persecución inútil. Yo misma me he vuelto loca a veces buscando esa dieta perfecta. Y no estás sola, claro. El origen de este malentendido está en cómo se investiga. A ver, para que un estudio nutricional fuera 100% concluyente sobre una población general, tendríamos que encerrar a miles de personas en un laboratorio durante 30 años. Madre mía, una locura. Literalmente. Y controlando cada miligramo de comida, cada hora de sueño, cada fluctuación de temperatura. Como eso viola todas las normas éticas y presupuestarias, la ciencia se apoya en estudios observacionales que están plagados de variables ocultas. Ah, y por eso un año resulta que el huevo es veneno para las arterias y al año siguiente es el superalimento definitivo. Exacto, el péndulo no para de moverse. Sin embargo, el texto de Elite HRV propone una vía de escape a todo este jaleo. Consiste en dejar de mirar los estudios poblacionales promedio y empezar a mirar los datos eléctricos de nuestro propio cuerpo. Qué interesante. Pero, y el artículo hace muchísimo hincapié en esto, antes de que alguien se lance a comprar sensores y monitores para intentar hackear su biología, primero hay que establecer unos cimientos que son innegociables. Unos cimientos que suenan casi anticuados de lo simples que son. Por ejemplo, algo tan básico como cocinar comida real en casa. Volver a los orígenes. Sí, y me parece fascinante cómo la fuente no solo justifica esto desde un punto de vista puramente calórico. Subraya que cocinar en casa elimina por defecto los ingredientes artificiales. Eso es clave. Claro, y todos esos aditivos hiperpalatables que están diseñados en laboratorios exclusivamente para anular las señales de saciedad del cerebro. Y además, cocinar fomenta conductas sociales y comunitarias que tienen un impacto directo en la salud mental. Pero aquí hay un punto que te quiero cuestionar. Dime. A ver, hay mucha gente,
y me incluyo a veces, que piensa, bueno, no tengo tiempo para cocinar todo perfecto, es imposible con mi ritmo de vida, así que me como algo rápido y súper procesado y luego lo compenso con un puñado de vitaminas y suplementos carísimos. ¿Qué nos dice la evidencia sobre este atajo? Pues nos dice que el atajo es, en el mejor de los casos, un gasto de dinero inútil. Y en el peor, es directamente perjudicial. Vaya. Sí. A ver, la industria de los suplementos nos ha vendido la ilusión de que la salud se puede aislar y meter en una cápsula. Pero el argumento que presenta la investigación es demoledor en este sentido. Un alimento integral, pongamos un arándano o un simple trozo de brócoli. Vale, un brócoli. Ese brócoli es una matriz extraordinariamente compleja. Contiene miles y miles de compuestos químicos, fitonutrientes y enzimas que actúan en una sinergia perfecta. Cuando la ciencia moderna aísla un solo compuesto... Por ejemplo, extraer solo la vitamina C. Exacto. Extraes solo la vitamina C, la metes en una pastilla y ahí se pierde por completo esa orquesta sinfónica molecular. Ah, claro. El cuerpo humano evolucionó durante milenios para reconocer e interactuar con la orquesta entera, no con un solo instrumento tocando ahí solo en una habitación vacía. Qué buena imagen. Claro, es que el alimento no es solo la suma matemática de sus partes. Y fíjate, aquí hay otra trampa que la fuente señala magistralmente. Alguien puede cocinar de forma impecable, puede evitar los suplementos innecesarios y tener la dieta teóricamente perfecta. Ajá. Pero si el proceso de contar cada caloría y obsesionarse con la pureza de cada ingrediente le genera una ansiedad brutal a esa persona, no está destruyendo su propio objetivo de salud. Totalmente. ¿Se lo está cargando? El texto lanza una idea contraintuitiva genial. Y es que a veces una breve sesión de meditación o, no sé, echarte unas risas con amigos tiene un impacto biológico mucho más positivo que estresarse hasta el límite por haber comido un trozo de tarta en un cumpleaños. Es que esa es la clave de la gestión del estrés. Y no es solo algo psicológico. Tiene un mecanismo físico muy real. ¿Cómo funciona eso? Pues a ver, el estrés crónico, incluso si es estrés por intentar comer la dieta perfecta, inunda todo el torrente sanguíneo de cortisol. Y tener el cortisol alto de forma sostenida inhibe la digestión, promueve el almacenamiento de grasa visceral y suprime el sistema inmunitario. O sea que la ansiedad dietética es literalmente tóxica. Literalmente. Por eso, el ecosistema de la salud requiere que el sueño, el movimiento y la paz mental acompañen siempre a la alimentación. Una vez que esa fundación está firme, es cuando verdaderamente podemos empezar a usar la tecnología para elegir los materiales de construcción específicos para nuestra casa. Y esos materiales son los famosos macronutrientes. Eso es, proteínas, grasas y carbohidratos. Pero, de nuevo, sin reglas universales. La cantidad que requiere un cuerpo humano depende de su fase de la vida, de si está reparando tejido tras un accidente o simplemente de su actividad física diaria. Claro, el contexto lo es todo. Por ejemplo, alguien que hace levantamiento de pesas intenso agota el glucógeno de sus músculos y, lógicamente, necesita carbohidratos para reponerlo, mientras que una persona con un trabajo sedentario de oficina requiere un balance completamente diferente. Exactamente. Y aquí es donde la fuente introduce la herramienta principal de la que venimos hablando, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o VFC. Pero espera, a ver, entiendo que el corazón late y que los relojes inteligentes modernos lo miden, pero ¿cuál es el mecanismo mecánico real que conecta un plato de comida en el estómago con el ritmo eléctrico del corazón? Es una pregunta fundamental. Mira, el corazón humano no late como un metrónomo perfecto, ¿vale? No hace tic-tac, tic-tac en intervalos idénticos. Ah, no. Yo pensaba que sí. No que va. La variación de la frecuencia cardíaca mide precisamente las fluctuaciones de tiempo en milisegundos entre un latido y el siguiente. Este ritmo está controlado por el nodo sinuoauricular del corazón, que a su vez recibe órdenes directas de dos ramas del sistema nervioso autónomo. Vale, el acelerador y el freno, ¿no? Exacto. Por un lado tenemos el sistema simpático, que es el acelerador. Es la respuesta de lucha o huida que reacciona ante el estrés o la inflamación. Y por otro lado tenemos el sistema parasimpático, el freno, encargado del descanso y la digestión, que se comunica fuertemente a través del nervio vago. Entonces, si hay mucha variabilidad entre los latidos, significa que los dos sistemas están interactuando de forma sana. Exactamente. Una VFC alta indica que el freno y el acelerador funcionan bien. Es decir, el cuerpo se adapta dinámicamente al entorno. Ajá.
Pero si la VFC cae en picado y los latidos se vuelven rígidamente regulares, significa que el cuerpo está bloqueado en el modo de supervivencia simpático. Hay un estrés sistémico. Y aquí entra el primer experimento práctico que propone el artículo. Cuéntame. Si alguien quiere ajustar sus macronutrientes, por ejemplo, probar a reducir carbohidratos y subir grasas, el protocolo es hacerlo durante 1 a 3 semanas. El metabolismo requiere ese tiempo de transición para crear las enzimas necesarias para el nuevo combustible. Claro, no es de un día para otro. No, claro. Al medir la VFC matutina durante este periodo, la electricidad del cuerpo dará la respuesta empírica. Si la VFC se mantiene estable o sube, y hay más claridad mental y energía, estupendo, se ha encontrado el equilibrio adecuado. ¿Y si no? Si la VFC cae sostenidamente, el sistema nervioso está gritando que esos no son los materiales adecuados para ese individuo en particular. ¿Y qué significa todo esto? Porque a veces se hace este cambio de proporciones, el experimento falla, y la persona asume que la culpa es de la cantidad de grasas o de carbohidratos. Y no siempre es así. ¡Claro! La fuente introduce una distinción brutal sobre la calidad. Sustituir un carbohidrato por una grasa trans industrial o por un aceite vegetal altamente oxidado no es cambiar de material de construcción. El texto dice que eso es introducir plagas. Plagas, qué buena palabra. Sí, fíjate, para extender esa analogía que decíamos antes, no es simplemente usar madera de pino barata en lugar de roble para construir los cimientos de la casa, es comprar madera que ya viene infestada de termitas y de moho tóxico. Totalmente. El daño estructural que van a causar esas termitas al interior del edificio es infinitamente mayor que cualquier escaso valor de soporte que tuviera esa madera. Es que esa extensión visual de las termitas es perfecta para introducir el siguiente gran tema del texto, que es la guerra invisible dentro del intestino. ¡Uy, la guerra invisible! Sí, porque cuando ingerimos esas plagas alimentarias, se activa inmediatamente el sistema de alarma microscópico. Pasamos de ver la comida como simple combustible a entenderla como información celular directa. Y ojo a este dato, el 80% de nuestro sistema inmunitario reside precisamente en las paredes del tracto gastrointestinal. Es una barbaridad. Es la frontera más activa de todo el cuerpo humano. Pues me encanta cómo el artículo personifica a las defensas en esta frontera. Habla de la policía, que busca y destruye patógenos evidentes. Luego están los bomberos y basureros, encargados de apagar el fuego de la inflamación y limpiar el tejido celular muerto. Y luego están los diplomáticos, que me parecen absolutamente fascinantes. Los diplomáticos son las células dendríticas y otras células presentadoras de antígenos. Son, para que nos entendamos, literalmente los agentes de aduanos. Los que deciden quién pasa y quién no. Eso es. Toman las moléculas de la comida que acaba de llegar y deciden si es un nutriente seguro, al que hay que darle un pase libre hacia el torrente sanguíneo, o si es una amenaza que requiere llamar al ejército. Pero, y aquí está el drama de las intolerancias modernas que sufre tanta gente. Es como si esos diplomáticos estuvieran operando con una base de datos de software completamente anticuada y llena de errores. Sí, un software defectuoso. Fíjate, ven una molécula de proteína de la leche o un fragmento de gluten o de soja y en lugar de decir, vale, esto es comida, adelante, el software falla. Ajá. Entran en pánico, pulsan el botón rojo de emergencia nuclear y mandan a la policía a atacar algo que en realidad es inofensivo. Es que esa reacción desproporcionada es exactamente lo que clínicamente llamamos inflamación crónica. Y es la raíz de tantas alergias e intolerancias hoy en día. Si los diplomáticos mantienen ese botón rojo pulsado el tiempo suficiente, el caos se extiende. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la pared intestinal se vuelve permeable y el sistema inmunitario puede empezar a confundir los tejidos propios del cuerpo con invasores. Madre mía. Y ahí es donde se desencadenan las enfermedades autoinmunes. Y ojo, porque los diplomáticos no están solos tomando estas decisiones, están profundamente influenciados por el microbioma. El texto describe a los trillones de bacterias, virus y hongos del intestino no como simples pasajeros, sino como una megafábrica farmacéutica. Una fábrica que opera a una escala casi incomprensible, de verdad. Y la producción de esta fábrica depende al 100% de la materia prima que le enviamos desde el plato. El campo de la metabolómica estudia precisamente esto,
cómo ciertos microbios, si reciben comida chatarra, fabrican sustancias químicas que viajan por el nervio vago hasta el cerebro. Y ahí empiezan los problemas neurológicos. Exacto, y desencadenan niebla mental, obesidad o incluso depresión. Mientras que otros microbios, si los alimentas bien, producen compuestos reparadores. Y para saber si la comida está provocando que los diplomáticos pulsen el botón rojo, el artículo sugiere el segundo experimento con la VCC. Un experimento de sensibilidad alimentaria en tiempo real, fíjate. Ya no hace falta esperar meses para ver síntomas. ¿Y cómo se hace? El protocolo indica que se debe tomar una lectura de la VFC en estado de reposo justo antes de ingerir un alimento sospechoso, por ejemplo, los lácteos o los cacahuetes. Después de comer, manteniendo la misma postura para no alterar el ritmo cardíaco, se vuelve a medir entre 30 y 60 minutos después. Ajá. ¿Y qué buscamos ahí? Pues una caída prolongada y significativa en la variabilidad de la frecuencia cardíaca significa que el sistema nervioso autónomo acaba de registrar una respuesta inflamatoria interna masiva. O sea, el cuerpo literal y eléctricamente reaccionando al ataque. Eso es. El texto aconseja entonces la regla de eliminación. Consiste en sacar ese alimento por completo durante 30 días, para que los diplomáticos se calmen y apaguen las alarmas, y luego reintroducirlo para confirmar con otra medición. ¡Qué pasada! Ahora bien, para evitar llegar a ese nivel de hostilidad, la investigación nos dice que hay que nutrir a la flora intestinal correcta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntame. La clave es la fibra. Pero la gente suele confundir esto con polvos industriales insípidos que te tomas en un vaso de agua. ¿Por qué es biológicamente tan importante obtener carbohidratos de cadena larga, de vegetales y raíces? Y sobre todo, huir de la sacarosa. Porque la explicación mecánica es fascinante. Mira, los azúcares simples, como la sacarosa o el famoso jarabe de maíz de alta fructosa, se absorben altísimo en el tracto digestivo, allá por el intestino delgado. Vale. Es decir, nunca llegan al colon, que es donde reside la inmensa mayoría de nuestro microbioma. Así que esos azúcares lo que hacen es alimentar a bacterias patógenas oportunistas en el intestino superior y además elevan la insulina rapidísimo. Ah, claro, se lo quedan los malos. Exacto. En cambio, los carbohidratos de cadena larga, es decir, la fibra compleja de los vegetales de toda la vida, no pueden ser digeridos por los jugos gástricos humanos. Sobreviven a todo ese viaje a través del estómago y llegan intactos al intestino grueso. O sea, sirven de cargamento directo para la fábrica. Exacto. Llegan al colon y allí las bacterias beneficiosas fermentan esa fibra. Como subproducto de esa fermentación, las bacterias fabrican ácidos grasos de cadena corta. Y el más importante de todos es el butirato. El famoso butirato. El butirato es el combustible preferido por las células de la pared intestinal para repararse y mantenerse unidas, evitando precisamente que se vuelva permeable. Literalmente, la fibra es el mensaje químico que calma a los diplomáticos y les dice que, tranquilos, desactivad las defensas. ¡Qué maravilla! Bueno, una vez aclarado el qué comer y el efecto cascada que tiene en el intestino, la fuente da un giro radical hacia una dimensión que solemos ignorar por completo, el cuándo comer. Uy, el timing. Sí, porque durante décadas la comunidad del fitness nos ha predicado el mantra del pastoreo continuo. Ya sabes, comer pequeñas porciones 5 o 6 veces al día. Pero un momento, me vas a perdonar. Las revistas, los entrenadores y los gurús llevan toda la vida jurando que comer cada 3 horas mantiene el fuego del metabolismo encendido. ¿Me estás diciendo que todo eso es un mito absoluto? ¿Dónde está el error de cálculo ahí? Pues el error de cálculo está en ignorar el tremendo coste biológico de la digestión y, bueno, la propia evolución humana. El artículo desmonta el mito del pastoreo porque, sencillamente, no hay evidencia científica sólida de que comer 6 veces al día acelere el metabolismo basal de forma útil para la pérdida de peso. Increíble. O para la salud a largo plazo. De hecho, ocurre todo lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, cada vez que el cuerpo humano ingiere calorías, especialmente carbohidratos o proteínas, el páncreas tiene que segregar insulina, y el tracto digestivo desvía un inmenso flujo sanguíneo para procesar ese alimento. Es un proceso que consume muchísima energía y recursos. Si alguien está constantemente encendiendo esa maquinaria desde que se levanta hasta que se acuesta, el sistema nunca, jamás descansa. Si lo pensamos desde la biología evolutiva, es de pura lógica.
Durante millones de años, la especie humana estuvo optimizada para la escasez y para evitar el gasto energético innecesario. Claro. Es decir, los cazadores-recolectores no encontraban un snack cada 2 horas en la sabana. No había máquinas expendedoras. Ya te digo, estaban diseñados para buscar, ingerir grandes cantidades de una vez y luego dejar descansar el sistema digestivo, para que el cuerpo pudiera enfocar sus recursos en otras cosas como reparar el ADN y regenerar tejidos. Totalmente. Y ese descanso nos introduce en el campo más prometedor que aborda la investigación de hoy, que es la crononutrición. Limitar la ventana de alimentación no solo permite el descanso digestivo del que hablas, sino que alinea las ingestas con nuestro ritmo circadiano. El reloj interno. Eso es. Sabemos que el núcleo supraquiasmático en el cerebro es el reloj maestro, que responde a la luz del sol. Pero lo que la ciencia reciente ha descubierto, y esto es clave, es que los órganos periféricos como el hígado y el páncreas tienen sus propios relojes. ¿Y cómo se regulan esos relojes? Pues estos relojes no responden a la luz, responden a la comida. Esto es alucinante. Significa que, a ver si lo entiendo, si alguien se come un plato de pasta a las 11 de la noche, el reloj de su cerebro le está diciendo a todo el cuerpo, oye, es de noche, hora de dormir, apaga los sistemas. Sí. Pero de repente la comida entra en el estómago y el hígado dice, vaya, acaban de llegar nutrientes, debe ser la hora del desayuno, encended la maquinaria metabólica. Se genera un cortocircuito temporal dentro del propio cuerpo. Lo has descrito a la perfección. Es un desajuste circadiano interno masivo. Ese conflicto eleva la resistencia a la insulina y promueve el almacenamiento de grasa, porque los órganos están literalmente confundidos sobre qué hora del día es. Por eso la fuente propone alinear las comidas estrictamente con las horas de luz solar. Y aquí es donde ofrece el tercer experimento BFC. Vamos con el tercero. Sugiere probar a establecer una ventana de ayuno nocturno de 12 a 14 horas. Cerrar la cocina temprano y no desayunar hasta la mañana siguiente, asegurándose además de evitar la luz azul intensa de pantallas por la noche para no engañar tampoco al reloj del cerebro. Y la clave para saber si esto funciona es, me imagino, volver a medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca la mañana siguiente. Exacto. Pero ojo, porque entiendo que aquí el análisis es distinto. El ayuno en sí mismo es un factor estresante. Es un estrés leve que se supone que hace al cuerpo más fuerte, lo que se llama hormesis. Así es. Pero si tras ese ayuno de 14 horas la VFC matutina se desploma en comparación con la línea base normal, significa que se le ha exigido demasiado a la biología en ese momento concreto, ¿no? Porque hubo un entrenamiento exhaustivo el día anterior o porque el cuerpo todavía no está adaptado metabólicamente para estar tanto tiempo sin reservas. La VFC lo que hace es ofrecerte una red de seguridad para no cruzar la línea entre un estrés saludable y un agotamiento destructivo. ¡Qué maravilla de herramienta! Y así, tras este fascinante recorrido por los materiales de construcción, la guerra inmunitaria intestinal, el microbioma como fábrica y la importancia de los relojes biológicos, el texto de Elite HRV logra aterrizar todo este complejo desastre caótico del que hablábamos al principio en una conclusión notablemente pragmática. Se consolida lo que podríamos llamar la regla del 90%. Una regla que viene a decir que, a pesar de los trillones de bacterias y toda la compleja metabonómica que hemos mencionado, la inmensa mayoría de la población conseguirá el 90% de los beneficios para su salud simplemente enfocándose en 4 pilares fundamentales. Que son sencillísimos. Repasémoslos. Primero, cocinar comida íntegra en casa, idealmente en un ambiente que fomente la conexión social. Segundo, concentrar las comidas durante las horas de luz solar para evitar el caos circadiano. Tercero, identificar con precisión clínica esos alimentos que desatan la furia de los diplomáticos intestinales y eliminarlos. Y cuarto, y para mí el pilar más terapéutico, rechazar por completo la ansiedad y el perfeccionismo en torno a la comida. Es que es todo un tratado de sentido común respaldado por la fisiología más vanguardista. El artículo de Jeff Fry cierra su argumentación recordando una cita clásica atribuida a Sócrates, que dice, que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. ¡Qué gran verdad! La lección definitiva no es atarse dogmáticamente a la última dieta extrema que aparece en las revistas, sino mantener un espíritu abierto, curiosidad intelectual y, sobre todo, usar los datos eléctricos reales del organismo para guiar las decisiones nutricionales. Es una llamada rotunda a escuchar la fisiología propia por encima de todo el ruido ensordecedor del mercado. Y fíjate,
Conectando todos estos hilos, a mí me surge una reflexión monumental sobre el futuro. Una consecuencia directa de todo lo que hemos analizado hoy en esta inmersión. A ver, sorpréndenos. Pensemos en las implicaciones que tiene esta democratización de la biometría. Si estas herramientas que ya están en los teléfonos y en sensores muy asequibles otorgan a la población el poder absoluto de ver, en tiempo real, la inflamación celular provocada por lo que comen, ¿qué futuro le espera a la industria alimentaria tradicional? Buf, tela. Es que llegará un momento inminente en el que las campañas de marketing millonarias y las etiquetas engañosas de producto 100% natural perderán toda su eficacia. La gente ya no tendrá que creer en las promesas del envase de cartón, porque la verdad estará codificada en la respuesta eléctrica inmediata de su propio sistema nervioso. Es tremendo. Las plagas empaquetadas de las que hablábamos quedarán expuestas por la implacable honestidad del ritmo cardíaco. Es un horizonte tecnológico y social impresionante para la gente que nos escucha. Al comenzar esta investigación, hablábamos de reparar un superordenador complejo sin un manual de instrucciones y rodeados de ingenieros discutiendo a gritos. Resulta verdaderamente poético descubrir que el manual correcto jamás estuvo escondido en un laboratorio remoto, ni mucho menos en el libro de un gurú de moda. El manual siempre ha estado ahí, pulsando dentro de la caja torácica y humana, esperando pacientemente a que desarrolláramos la tecnología necesaria para por fin entender su idioma. Totalmente de acuerdo. Sin duda es una perspectiva que va a cambiar radicalmente la forma en que miremos el próximo plato sobre la mesa. Ha sido un placer desglosar todo esto contigo. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.